Ok, estamos viendo, vimos que la porción del versículo que dice, he aquí que Yeshua HaMashiach viene con las nubes, no sé cómo dicen en las Biblias de ustedes, pero hemos entendido que viene sobre la nube, o sea, viene sobre una nube. Casi la mayoría de las prédicas que he escuchado hablan de eso, de que viene sobre la nube, pero ya expliqué que está viniendo, denme un segundo porque parece que alguien va a entrar. Jaime, sí. Estábamos diciendo que viene con las nubes, con la fuerza del viento, con la traducción de viento, ruah, en el hebreo, o sea, viene con un poder, con una velocidad impresionante, o sea, que va a aparecer en este mundo tal cual lo dice como ladrón en la noche, de una forma impresionante, y que todo ojo lo verá, y aquí preguntamos, bueno, todos los ojos lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron. La pregunta fue quiénes lo traspasaron, inmediatamente pensamos, fueron los romanos, o fueron los judíos los que lo mataron, pero la respuesta está en Hechos 4, 24 al 28. Y estaba contándoles, está en este momento en el contexto Kefa o Pedro y Johanán, Juan, convocado por el Sanedrín, y les pedían que no hablaran más de Yeshua, o sea, que se callaran y no llevaran adelante la palabra de Hashem a través de Yeshua, y ocurre que ellos, dice, lo voy a leer desde el 23 para más contexto. Una vez que le dejaron marchar a Kefa y a Johanán, Pedro y a Juan, regresaron junto a sus amigos e informaron de lo que el principal de la Kohanim, o sea, el principal del sacerdocio del Sanedrín, les había dicho. Y cuando los demás talmidín, los demás discípulos escucharon, dice, cuando lo oyeron elevaron sus voces a Dios con sinceridad de corazón. Están orando ahora. Maestro, dijeron en su oración, tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Eso lo vamos a ver mañana en Génesis. Por el Ruach HaKodesh, por medio de la boca de nuestro padre David, su siervo, dijiste, ponga la atención ahora, porque las naciones se enfurecen y los pueblos trazan planes inútiles. Los reyes de la tierra adoptaron una actitud y los gobernantes se reunieron en contra de Adonai y en contra de su Mesías. Y mire lo que dice aquí en el 27. Esto se ha convertido en realidad en esta ciudad. O sea, esto está ocurriendo en esta ciudad. Vamos a ver cuál es la ciudad. En esta ciudad, desde que Herodes y Pilatos, ¿a quién mencioné? A Herodes y Pilatos. Herodes, descendiente de ismaelita, se mezcló con los judíos, casándose con una judía, pero su cera viene de Ismael. Y Pilato, ¿de dónde es? Pilato es de las naciones, de los romanos. Y dice, y juntamente con las naciones, o sea, aquí, ¿a quién se incluye? Con las naciones. Se incluye a todos, tanto gentil como Israel. Naciones gentil, naciones de Israel. Todos se juntaron, se reunieron en contra de tu santo siervo Yeshua, al que tú hiciste Mesías, para hacer lo que tu poder y tu plan ya había determinado de antemano que debía suceder. Número uno, ¿quién lo traspasó? Le digo de nuevo, Herodes, cera de Ismael, Pilato, nación gentil, y todas las naciones, no se escapa a Israel, todas las naciones. Y lo traspasan no porque ellos quisieron así, ellos solamente fueron un medio, porque se tenía que cumplir que alguien iba a traspasar a Yeshua. Alguien tenía que hacer eso porque él dice, para hacer lo que tu poder y tu plan ya habían determinado de antemano que debía suceder. Nada sucede aquí sin que Hashem lo permita. Entonces,
Los que lo traspasan son todos, todos. Denme un segundo que parece que alguien entró. Sí. Los que los traspasan son todos, tanto judíos como romanos, como gentiles de cualquier nación. O sea, todos somos pecadores contra Hashem. ¿Se entendió eso? Y dice, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus, aquí lo confirma, y todas las tribus del Olam, todas las tribus de este mundo, se lamentarán por causa de Yeshua HaMashiach. Ahora se puede entender por qué se lamentarán. Sí, amén. Yo soy el Aleph y el Tau. Sí, los que vieron en Génesis el viernes pasado pueden entender qué es el Aleph y el Tau. Estamos hablando del alfabeto hebreo, o sea, de la primera letra y la última letra. Yo soy el Aleph y el Tau, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso del Shaddai. Es decir, que el Señor está haciendo una presentación y está haciendo un recorderis. ¿Se acuerdan de lo que ustedes hicieron? Pues ese soy yo, el que fue, el que soy y el que seré. No estoy muerto. Entonces, luego dicen el 1, 9 al 12, yo, Johanán, vuestro hermano israelita, es decir, compartícipe, nosotros somos, todo el mundo dice israelita espiritual, pero nosotros somos hijos, que se traduce herederos de Dios, por lo tanto, estamos con Juan como herederos. Y dice, somos copartícipe, o él es copartícipe en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Yeshua HaMashiach. Yo estaba en la isla que es llamada Patmos por causa de la palabra de Hashem, nuestro Elohim, y del testimonio. Es decir, del testimonio. Él está hablando acá de que él está ahí porque él está predicando Torah en base a Yeshua. Ojo, porque Juan no está hablando en ese momento del libro de Hechos, ni el libro de Marcos, ni el libro... ¿Sí me explicó? No había el Nuevo Testamento. Juan está construyendo junto con los demás enviados lo que es el Nuevo Testamento. Por tanto, ¿qué se podría hablar en las reuniones, en las congregaciones de Juan o de Pablo? Pues hablaba de la Torá, pero la Torá sin dogmas de hombre, sin leyes de hombre. Y a eso le agrega el testimonio, es decir, lo que Yeshua vino a mostrar. Es decir, Yeshua vino aquí a abrir esa puerta que se cerró en Génesis. Y eso, por favor, eso causaba un problema muy grande en el helenismo de aquel momento. Y vamos a verlo más adelante. Eso era imposible ser aceptado por una cultura helénica, donde hay miles de dioses, es más, donde el todopoderoso del mundo globalizado en aquel momento era un dios, que era el emperador. Entonces decir que Yeshua es Hashem y que él está en la Torá, era como una cosa que traía imagen de sedición al gobierno mundial de aquel momento. Dice, estando yo en la Ruá, en el poder, en el Yom, en el día de Hashem, muchas iglesias lo han tomado como que es el domingo, y ese es el pretexto que usan para decir que hay que congregarse los domingos, porque es el Yom, el día de Hashem, el día de Dios. Y en realidad lo que está hablando es que se trata de todo un proceso que Juan está viendo. Él está viendo todo un proceso que va desde el día de las trompetas, pasando por el día del perdón, el Yom Kippur o Yom HaKippurim, y llegando a el día de tabernáculos. Él lo va a ver todo allí en un momento, y a eso le llama el día del Señor. Pueden ver en Juan 5:46, cuando tengan la grabación, tengan la oportunidad de revisar Isaías 8:20, Juan 5:46, porque no nos va a dar tiempo para revisarlos todos. Y dice Juan, oí detrás de mí una gran voz como de chofar, que decía,
Ani Uet, yo soy el Aleph y el Tau. Otra vez le está diciendo a Juan, Juan, mira, te estoy trayendo al día mío, mira el proceso que va a ocurrir desde que suenen las trompetas hasta que yo llegue después de tabernáculos. Acuérdate de esto, eso es lo que le está diciendo. Y está diciéndole que él, otra vez, es el que va a ver, el que ha preparado desde el principio lo que va a ocurrir al final. Yo soy el Aleph y el Tau. Y dice, lo que ves, dice, lo que ves, escríbelo en un sefer, en un libro, y envíalo a las 7 Kehilot israelitas, o sea, a las 7 iglesias mesiánicas, porque habían sinagogas que se regían por, ¿se acuerdan lo que les explicaba de la Torá escrita y la Torá oral? Bueno, allá pesaba más la Torá oral en las sinagogas, pero en las Kehilá que se estaban formando, en las congregaciones que seguían a Yeshua, que se estaba formando, tomaban la Torá tal cual es y le agregaban el testimonio de Yeshua. Entonces él está diciendo, escríbele a esas que sí están haciendo o están intentando hacer lo que yo he mandado. Están tratando de escudriñar en la Torá y en el testimonio, como dijo Isaías. Véanlo en Isaías 8:20. Y entonces él dice, los nombres de las iglesias, eso me llamó la atención, que no le dijo, vea cualquier quejilá, no. Vea a la de Éfeso, a la de Esmirna, a la de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia, perdón, y a la Laodicea. ¿Se acuerdan que habían más iglesias, verdad? Habían más iglesias. De hecho, habían iglesias en Jerusalén, habían iglesias en Siria, habían iglesias incluso en África, en Roma. Entonces, este mensaje, el Señor quiere que sea llevado a esas iglesias, a esas 7 iglesias, porque esas 7 iglesias representan todo el completo de las iglesias que dicen seguir a Mashiach. Y él se está presentando como el alfa y el omega en el griego, que mejor dicho es como el Aleph y el Tau, donde el Aleph es el primero, dice él, el Rishon, el primero, y dice además el último, o sea, él es todo. Rishon viene siendo cabeza, que eso es representado por Yeshua, y cuerpo, Aharón, es lo que sigue a la cabeza. Y esa cabeza, es decir, ese cuerpo, mejor dicho, debe ser el reflejo de la cabeza. Otra vez me lleva a Génesis y lo van a ver mañana los que participen en esa enseñanza. El cuerpo no puede estar desconectado de la cabeza. Si la cabeza está ordenando cómo hacer las cosas, qué se debería hacer en la quejilá, el cuerpo tiene que seguirlo. Por eso, si nosotros nos ponemos a pensar por qué el Señor va a mandar un mensaje, como lo vamos a ver, manda un mensaje que dice al mensajero de la iglesia y luego dice a los que tienen oído. Porque si hay una cabeza en esa iglesia que está haciendo lo que no es correcto, el cuerpo va a ser el reflejo de esa cabeza. ¿Sí me va a entender? Entonces es bien interesante que pongan atención a eso, porque eso es lo que está tratando de decir el Señor en esto. Cada iglesia Éfeso, cada iglesia Esmirna, cada iglesia Pérgamo, cada iglesia Tiatira, cada iglesia Sardis, cada iglesia Filadelfia y cada iglesia Laodicea va a recibir un mensaje que va dirigido a la cabeza y al cuerpo. Póngale atención. El Hijo del Hombre va a ser revelado en esta presentación como el anciano de días. Fíjense, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 menorot de oro. En medio de las 7 menorot de oro, uno semejante al Ben Adán. Menorot son las lámparas, las de 7, las menorá, ajá, pero aquí está en plural, menorot.
vi 7 menorot de oro, en medio de las 7 menorot de oro, a uno semejante al Ben Adán. Y aquí, hijo de Adán o heredero de Adán. De Adán, eso lo vamos a explicar en Génesis. Vestido con efod, con túnica que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas, como diciendo muchas voces de gente. Esto, lo que el Señor está mostrando en esta porción, es que le está diciendo a Juan y le está diciendo a su vez a la iglesia, a todos nosotros, a todas las congregaciones, lo que ustedes han visto en el Antiguo Testamento a través de Daniel, ese que Daniel describió en su visión, ese era yo, ese soy el de acá, el que fui, el que es y el que será, y el que veremos cuando seamos transformados a su demut, a su semejanza. Eso es lo que le está mostrando aquí, lo que quiere decir otra vez, nos lo repite una y otra vez. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué manda ese mensaje a las iglesias de aquel momento? Porque en aquel momento el mundo helénico de ese momento estaba lleno de dioses. Lleno de dioses, todo el mundo creía en cualquier cosa. No sé si podemos decir que hoy el mundo helénico en el que vivimos es lo mismo, pero pareciera que sí. Entonces, él tiene que hacer un énfasis. Fíjense, aquel que habló Daniel, ese era yo. El que te estoy hablando ahora, ese soy yo. Y el que verás cuando seas demut, cuando seas semejanza a mí, ese soy yo. Entonces, vuelve a decirnos quién es él y cuál es esa relación de él con esas iglesias a las que le está enviando el mensaje. Dice, en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y yo soy el último. No hay más nada. No hay un Dios que vas a tomar aquí, que vas a coger otro de intercesión para esto. O como está ocurriendo hoy aquí en nuestra tierra, en Panamá, en Colón, que la gente va a buscar un supuesto Dios en Portobelo. Él es el único Dios. Dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, vivo ahora y para siempre. Y yo tengo las llaves del sepulcro, del Sheol, de la muerte. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, otra vez enfatiza en lo que es él, en quién es él, y le dice a Juan finalmente, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después, porque el Señor le va a mostrar todo. Y aquí entonces pasa el Señor a confirmar de qué le está hablando a Juan y aclararnos a nosotros de quién está hablando. Dice, respecto al misterio, porque Juan podría que no entendiera, yo me imagino a Juan viendo todas estas cosas, debe ser impresionante. Alguien de aquel tiempo viendo todas las maravillas que está viendo en esa visión. Y el Señor es tan paciente y tan bondadoso que dice, te voy a aclarar bien esto. Respecto al misterio de las 7 Kohabim, que has visto en mi diestra, fíjense que no sé si estuvieron en la clase de Génesis todos, pero mi diestra, ¿qué significa? El cielo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en el cielo, y de los 7 menorot, de las 7 lámparas de oro, las 7 estrellas son los mensajeros, los ángeles, y las 7 Kehilot, las 7 menorot, son las congregaciones mesiánicas. Las 7 menorot que has visto
son las congregaciones. ¿Qué es lo que está diciéndole a Juan con esto? Juan, lo voy a parafrasear en mi forma. Juan, lo que te acabo de mostrar, que tengo en mi diestra, esas estrellas que tú ves aquí, son los mensajeros que yo coloqué en esas iglesias. Y los tengo acá. ¿Dónde los tengo? En mi diestra. ¿Dónde? En el cielo. Ya están inscritos en el libro. ¿Sí? Y las Keilot que tú ves, las 7, son las iglesias. ¿Sí? Y él se pasea entre esas iglesias, su ruá está ahí. Así que aquellos pastores que hoy, o sacerdotes, o rabinos que estén llevando las iglesias de una manera que la cabeza refleje lo que es el cuerpo y no sea de acuerdo a lo que está estipulado en la Torá, pues sépalo que está su nombre en escrito, pero puede ser borrado. Que están haciendo cosas que el Señor la está viendo porque su ruá está metido en esa quejila. El mensaje es para las 7 estrellas. Ellos debían leerlo a su menorot, a su iglesia. Es decir, cuando Juan entregara ese mensaje, como lo está haciendo con nosotros en este momento, nosotros deberíamos de entregarle eso a la menorot, a la congregación de nosotros. ¿Cuál es la congregación? ¿Tenemos iglesia cada uno de nosotros? Eso es interesante que lo analicen. ¿Dónde usted lleva la palabra? Entonces, lo que él está diciendo es, Juan, este mensaje es para que ellos lo lean en sus iglesias. Por eso escribe, bendito sea el lector y los que escuchen las palabras de esta profecía. Voy a leerlo de nuevo para que ustedes lo escuchen y lo guarden en su corazón. Bendito sea el lector, gracias a Chen. Y los que escuchan, benditos son ustedes también, porque por escuchar las palabras de esta profecía. Pero mire lo que dice, benditos sean, siempre que obedezcan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está fijado. No lo sabemos, pero ya está fijado. ¿Se entendió esto? Dicho esto, terminamos el capítulo 1, entendiendo que es una presentación de Mashiach. No hay nadie todavía registrando, sí, Neira Domínguez, ok. Entendiendo que es una presentación de Yeshua diciendo quién es él, qué es lo que debemos hacer con el mensaje que estamos recibiendo. Nos está enseñando que fue el mismo, el de ayer, el de Daniel, que es hoy el que pudimos ver a través de del Nuevo Testamento, y el que vamos a ver cuando seamos transformados a su demud, a su semejanza. Entonces vamos a pasar a la iglesia de Éfeso, a ver si podemos alcanzar a terminarla hoy. Otra vez, Éfeso fue una iglesia que se le llamó apostólica porque fue iniciada por los apóstoles, por los enviados. Esta iglesia pudo haberse iniciado aproximadamente en el año 30, 31, 32, 34, después de que Yeshua sube a su diestra. Y termina aproximadamente su periodo físico por el año 100, es decir, más o menos con la muerte de Juan, de Johanán. Y le llamaron iglesia apostólica, obviamente porque los apóstoles como Juan, pero también como Pablo se pasó mucho tiempo en Éfeso. De hecho, escribió un libro, una carta a Éfeso. Les recomiendo que lo lean para que se comprenda bien por qué el Señor le está escribiendo a Éfeso, por qué le escribe a Éfeso. Aquí vamos a aprender por qué ya Pablo le estaba diciendo maduren,
No sigan haciendo lo que están haciendo. Bien, Éfeso, como ya hemos aprendido, está ubicado en lo que hoy se llama Turquía. En aquel momento se llamaba Asia Menor. Estaba cerca de la costa. Éfeso se ubicaba aquí y había un río que entraba hasta la población de Éfeso. Ese río lo dragaban y allí construyeron magníficos templos. Se convirtió en una ciudad puerto. Vamos a verla. Algunas de las cosas que podemos decir es que Éfeso significa o puede significar permitido o deseable. Éfeso se le conocía antes como Jonia porque eran los primeros griegos los que poblaron eso y su acceso al mar, como le estaba comentando, lo convirtió en el principal puerto de Asia Menor durante el Imperio Romano. Fue un importante centro comercial, cultural y religioso. Tenía muchísimas divinidades, dioses. Los más importantes, el dios Sol, el dios de la tormenta y la diosa Artemisa, que también pudo haber sido Hana, la diosa Hana, una diosa hitita, que ya vimos anteriormente por ahí como la diosa Harina, conocida también como Magna Mater de Anatolia o Diana para los romanos. Esta diosa Artemisa era la misma diosa Diana que pueden apreciar por acá, pero esa misma diosa es esta misma que es Hanana o que es Harina, y esta que es Artemisa, y esta que es la madre magna, la Magna Mater. Todas esas, señores, son una sola cosa, la diosa del cielo. Éfeso era el centro de viaje y comercio, tenía 3 vías principales. Salían del puerto una ruta que iba hacia Babilonia, venían por aquí, llegaban a Babilonia, de allí vinieron muchos dioses y entraron muchos dioses a Éfeso desde Babilonia, muchos sacerdotes de allí también venían en esta ruta. La otra ruta importante era hacia Esmirna, hacia el norte, y la otra iba por acá hacia el Valle de Medrano. O sea, ya había un montón de gente y había un comercio impresionante y también un flujo importante de aceptación de dioses. Éfeso fue nombrada capital de la provincia romana. Se hizo tan importante que se hizo la capital de la provincia, o sea, capital de provincias de Roma. Y llegó a tener más de 500,000 habitantes alrededor de los años 100 a 150. Luego Éfeso sufrió un terremoto por ahí en el año 29, todavía la iglesia estaba empezando, y después de eso es que van a llegar Juan y María. Según la tradición, María se fue con Juan para Éfeso. Para Pablo fue un punto estratégico, lo pueden ver en Hechos 19:8, van a ver cómo él incluso dedica todas unas cartas a esa congregación. Y allí más adelante fue donde se hizo el concilio general de las iglesias en el 431, ya cuando el cristianismo, el mundo globalizado, el orden mundial que había decidido que debía haber una sola religión en el imperio, una sola religión en el mundo, y escogieron que fuera la religión cristiana. Y lo deciden en Roma, y ya todos los sacerdotes, todos, ya no había apóstol, eran ministros, eran, ¿cómo le llaman ahora? Supervisores de iglesia, se reúnen, hacen un concilio y deciden allí cosas importantes como cuál era la naturaleza de Cristo, si era o no era Dios. También deciden ahí si María era la madre de Dios o qué era, y ahí oficialmente la declaran madre de Dios. Si es madre de Dios, entonces pues tenía tanto poder como Diana o como cualquiera de ellas, ¿no? Aquí bien entramos entonces al mensaje a esta iglesia después de darle ese contexto de qué era Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y el Señor le dice a Juan que escriba lo siguiente: al mensajero,
Ahí dice al ángel, al mensajero. Un mensajero es un ángel, pero cuando usted lea un ángel en el hebreo no es solo un ángel enviado de Dios. Cuando él dice un ángel de Elohim, es un ángel de Dios. Pero cuando él dice un malak, es sin decir un malak de Elohim, está diciendo un mensajero cualquiera. Ok, entonces, ¿dónde estamos aquí? Un malak de Elohim, repito, cuando dicen la palabra un malak de Elohim, es un ángel enviado de Dios. Cuando dice un malak solo, es un mensajero cualquiera. Por ejemplo, ahora yo soy un malak para ustedes, les estoy dando un mensaje, ¿sí? Un malak es un hombre. Entonces, él está diciendo, envíale este mensaje al mensajero de la congregación de Efiyá, en el hebreo, de Efeso, y escribe. Entonces dice, escribe estas cosas, dice Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, quien tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 menorot, de las 7 lámparas de oro, dice esto. Se puede notar que al mensajero de Efeso le está diciendo, fíjate quién te va a hablar, pon atención y atiende. ¿Quién te va a hablar? Yo te tengo aquí, yo te tengo, y yo puedo hacer contigo como tú actúes. Y tengo, y me paseo, mejor dicho, me muevo entre tu iglesia, o sea que sé qué está ocurriendo en tu iglesia. Puede estar en lo oculto, pero yo sé lo que está pasando en tu iglesia. Y le dice, yo conozco tu obra, fíjense que le está hablando en singular, yo conozco tu obra, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser emisarios, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has sido perseverante y has trabajado arduamente por causa de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué le está diciendo a ese mensajero de Éfeso, a ese supervisor, a ese líder, a ese pastor, a ese sacerdote? ¿Qué le está diciendo? ¿Le está reconociendo algo o lo está amonestando? ¿Entiende esa porción del mensaje? ¿Sí lo entienden? ¿Alguien quiere comentar? Sí, que él sabe todo lo que acontece, pues, y sabe que esa persona puede estar sufriendo por la iglesia, y Dios lo sabe, pues Jesús lo sabe. Muy bien. Dice, no puedes soportar a los malos, los has probado. ¿Cómo? Sí, que porque Jesús ¿Cómo no te entendí? está en cada iglesia, pues en su presencia está en cada iglesia, y él sabe lo que cada mensajero tiene en su corazón. Correcto. Le está, como él no miente ni es hombre para arrepentirse, le está diciendo, oye, te dije que yo camino en las iglesias, pues te estoy diciendo lo que está pasando en tu iglesia, lo estoy viendo. Y dice, has sufrido y has sido perseverante y has trabajado arduamente por causa de mi nombre y no has desmayado. Todo eso hasta este momento está bonito, ¿verdad? Está bueno. Pero ahora viene un pero tengo contra ti que has perdido el amor que tuviste al principio. Y aquí es donde nuevamente nos hemos perdido por mucho tiempo tratando de entender qué es el primer amor. Bueno, vamos a tratar de entenderlo hoy. Él, lo primero que le dice es que él conoce las obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles son las obras? Las obras que tenía ese mensajero, ese malak de esa iglesia en Éfeso, era que no toleraba, o sea, no toleraba a los malos. Probaba los falsos. Ahí llegaba gente y pedía el púlpito y va y hablaba y disparate y hacía. Eran falsos apóstoles. No sé cómo están las iglesias. Falsos enviados. Entonces, hoy también tenemos un montón de apostolado por todos lados. Pero en aquel momento esa iglesia, y es lo que está reconociendo Yeshua, la iglesia, el mensajero de Éfeso se paraba seguramente y decía, Señor, usted no está hablando de acuerdo a la Torá ni al testimonio. Usted está inventando fábulas.
y los descubría como mentirosos. Eso hacía, eso es el primer amor. Tenía tanto, agarraba tanto del mandamiento principal de Dios, que era amar al Señor tu Dios como uno, que no soportaba que alguien tomara el púlpito de la iglesia, tomara el escenario de la iglesia, tomara el pasillo de la iglesia, la puerta, lo que sea, para hablar mal cosas de Torá y cosas del testimonio de Yeshua y levantar leyes de hombre. Entonces ese mensajero no lo soportaba. Pero luego viene y dice, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. O sea, que has perdido eso. Dejaste de tolerar a los malos. Dejaste de probar a los falsos enviados. Y ya no quieres descubrir a los mentirosos. Eso es dejar el primer amor. Entonces, has padecido precisamente porque estás dejando el primer amor, pero sigues trabajando, sigues luchando, pero te estás dejando. No sé si me hago entender. Estás dejando que entren a la iglesia falsos apóstoles con mensajes que son mentiras. Entonces, vamos a verlo más de cerca esto. El primer amor está basado en el mandamiento más importante. Y ese mandamiento más importante nos lleva a las primeras obras, que son según este mandamiento. Y eso lo podemos ver en Marcos 28, 29 al 30, que dice, Yeshua contestó, el más importante. Le habían preguntado cuál es el mandamiento más importante, y él responde, el más importante es, oye Israel, el Señor Adonai, tu Dios, el Señor uno es, y amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu nefesh, con todo tu cuerpo, es decir, nefesh, cuerpo, no alma, con todo tu cuerpo y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. En eso se basa el primer amor. Y eso es lo que los judíos, cuando van a orar, llaman el Shema. El Shema es esta oración. Oye Israel, y así mismo nos está diciendo el Señor, oigan ustedes herederos de Israel, herederos del Ben Adam, el Señor Adonai uno es, y amarás a Adonai con todo tu corazón y con todo tu cuerpo y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Si no haces esto, vas a empezar a tolerar a los malos. Vas a dejar de probar a los falsos apóstoles. Vas a dejar de descubrir a los mentirosos. Y cuando dejas ese primer amor, estás dejando entrar a los activistas de la no Torá. Y aquí sí me gustaría decirle quiénes son los activistas de la no Torá. Me voy a ir a Romanos 1, 24, 25. Romanos 1, 24, 25 dice... Es debido a esto que Dios les ha entregado a la ruindad causada por la carnalidad de sus corazones, al vergonzoso abuso mutuo de sus cuerpos. Han cambiado la verdad de Dios por falsedades, adorando y sirviendo a las cosas creadas en lugar del Creador. ¿Qué es lo que dice acá arriba? El Señor uno es. ¿A quién estaban adorando? Como dejaron entrar a estos que ponen la carnalidad por delante, que ponen leyes de hombre y que empiezan a ser flexibles adorando las cosas creadas y no al creador, entonces esos son los activistas de la no Torá. ¿Por qué de la no Torá? Porque no van con la Torá, porque dicen la Torá fue abolida, señores, la ley fue abolida, ahora es por la gracia, así que haga lo que usted quiera, Dios lo perdona. No es así. Ha dejado esa iglesia el primer amor. No hablan de Torá, no se preocupan por entender el hebreo, no les interesa, porque para ellos eso es judaizar, y ellos no son judíos. Entonces, como no entienden o no se han preocupado por entender, mejor dicho, el hebreo, están llevando cosas que no son, se convierten en falsos y mentirosos. Y la iglesia de aquel momento, Éfeso, que había empezado muy bien con el primer amor, ya los estaba tolerando. Ya no probaba a esos falsos apóstoles y a esos mentirosos. Y los empezó no solo a dejar entrar y a aceptarlos, sino que empieza a aplaudirlos. Y empiezan a hacer lo mismo.
Para mayor información, léase Éfeso para que vea usted lo que hacía la iglesia de Éfeso. Pero me gustaría llevarlos a 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios 11:13, para que entendamos estos activistas que eran los que hacían. Dice en el 11:13. Dice, escúcheme, la verdad es que estos hombres son falsos apóstoles, son falsos emisarios, que mienten acerca de su obra y se hacen pasar por emisarios del Mesías, por apóstoles de Yeshua. No hay nada sorprendente en eso, porque el Satán, el Hasatán, el adversario mismo, se hace pasar por ángel de luz, de manera que no es una gran cosa que sus obreros se hagan pasar por siervos de justicias. Ellos tendrán el fin que sus hechos merecen. ¿Se entendió? Les voy a leer 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Vamos a ver. 2 de Pedro 2:1-3, perdón. Dice, pero entre el pueblo hubo también falsos profetas, de la misma manera que habrá maestros falsos entre vosotros. Bajo falsas pretensiones introducirán herejías destructivas, negando incluso al maestro que los compró, trayendo sobre sí mismo de este modo la rápida destrucción. Muchos seguirán sus libertinajes y por causa de ellas el camino verdadero se verá perjudicado. Póngale aquí, la puerta será entorpecida para entrar. En su avaricia se aprovecharán de vosotros con historias inventadas. Su castigo decretado hace ya mucho tiempo no es en vano. Su destrucción vendrá de repente. La iglesia de Éfeso, que tenía ese primer amor de no tolerar a los activistas de la no Torá, ahora no solo los estaba tolerando, sino que los estaba aplaudiendo y además estaban haciendo lo mismo. Léase Éfeso para que usted vea por qué Pablo empezó a escribirles estas cartas. El primer amor es hablar y actuar de acuerdo a la Torá y el testimonio. Eso es el primer amor en pocas palabras. Hablar y actuar de acuerdo a la Torá y al testimonio. ¿Cómo empieza hoy en una iglesia Éfeso de hoy? Vamos a tomar una iglesia Éfeso de hoy. ¿Cómo empieza un líder a perder el primer amor en una congregación de Éfeso? Éfeso hoy. Primero, dejan entrar a los activistas de la no Torá, falsos apóstoles, pastores, maestros, etcétera, que enseñan fábulas. No usan la Torá para evangelizar. No, es que el Señor me reveló. Así dice el Señor. Son palabras que escuchamos frecuentemente. Predican cosas que no están en la Torá. Sacan versículos de contextos para su propio beneficio. Predican incluso contra la Torá diciendo que está abolida. Predican con la palabra y actúan como paganos. Y lo que es peor, no se arrepienten de su actuar. A esa gente, como no actúan de acuerdo a la Torá y al testimonio, y no hablan conforme a la palabra, a ellos no les ha llegado el Shahar, el amanecer, Yeshua. O sea, Yeshua está en esa iglesia viéndolos y ellos no están haciendo las cosas como deben hacerlas. Pero Yeshua le dijo iniciando, los tengo en mis manos. El mensaje al mensajero y el mensaje a la congregación. Cuando alguien en la congregación que tiene oído y oye y empieza a perder el primer amor, acá pierde el primer amor el mensajero. Veamos cómo pierde el primer amor alguien que está sentado en esa congregación de Éfeso. Pierde el primer amor un congregado en Éfeso cuando acepta que el mensajero es el dueño de la iglesia, no Dios. Cuando acepta el rechazo a la Torá, cuando acepta que la Torá fue abolida por Jesús, cuando dice me quieren judaizar, cuando dice no somos hebreos, israelitas ni judíos, cuando dice eso es sombra, cuando dice en esta iglesia respetamos las opiniones de todos aunque vaya en contra de la Torá, cuando dice
cuando hace lo que ve hacer a sus líderes, aunque la Torá lo prohíba. Eso es lo que ocurre en la iglesia de Éfeso, en los que están sentados en la iglesia de Éfeso. El Señor vuelve y le dice en el mensaje al mensajero: recuerda por tanto, mira lo que te está pasando, dejaste el primer amor, dejaste entrar a los activistas de la no Torá, los aplaude y ahora tú estás haciendo eso y tu iglesia está haciendo eso. Entonces le dice: recuerda por tanto, ¿dónde estabas antes de caer? ¿Dónde estaba? Estaba en el primer amor. Y apártate de ese pecado y haz lo que acostumbrabas antes. De lo contrario vendré a ti y quitaré tu menorá de su lugar, si no te apartas de tu pecado. Yo quisiera que hoy miraran las muchas iglesias que por causa de la pandemia están vacías. Y que esta pandemia no va a desaparecer. Pero ¿y si encontraran fórmulas para que regresaran a esas iglesias de Éfeso, donde vimos qué es lo que está pasando? Van a ver que no va a ser la cantidad, porque el Señor va a quitar esa menorá, esa iglesia de su lugar, si no se apartan del pecado. Yo no sé si ustedes han visto las noticias de algunos grandes televangelistas de grandes iglesias y pregúntese qué es lo que está pasando. Vea la iglesia marca Rey Jesús en Miami. Investigue qué está pasando ahí y va a ver cómo era esa iglesia, lo que había en esa iglesia y lo que le está pasando. El Señor le está diciendo a ese mensajero: hazte chubá, confiesa delante de la iglesia, arrepiéntete y toma el rumbo de nuevo al único Dios verdadero. Porque si no, vas en el camino donde estabas en una buena posición, vas a ir el camino a Pérgamo, que significa o que se convierte en la iglesia trono de Satanás. Las iglesias hoy, ¿cómo están? Vaya a verlas. A 2 metros de distancia cada uno, la gente está yendo poco. Cuando abran, si es que abren, como van a abrir, la epidemia no va a terminar, porque esto es solo el comienzo de las señales que está mandando Hashem. No van a estar llenas. Y eso es lo que le está diciendo: como no hagas, como no vuelvas al primer amor, como sigas haciendo lo que estás haciendo, terminará quitándote tu menorá, terminaré quitándote tu iglesia. Pero Éfeso tiene algo a su favor, y lo vamos a ver en el versículo 2:6, en el capítulo 2, versículo 6, que dice, después que vimos todo eso, le va a decir: pero tienes esto a tu favor, que aborreces, que odias las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí también nos hemos dado una perdida por años. ¿Qué son los nicolaitas? ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? Las obras de los nicolaitas, muchas iglesias nos lo han ofrecido como que Nicolás era un personaje y que este Nicolás creó algunas cosas que iban en contra de la iglesia. Hasta hablaron de que, bueno, fue el que creó los títulos en las iglesias, y un montón de cosas. Ninguna de estas es. Finalmente, muchos estudiosos han revelado lo que viene a ser las obras de los nicolaitas, o qué es los nicolaitas. Y tiene mucho que ver con este personaje Balaam. Veamos. ¿Qué es las obras o la doctrina de los nicolaitas? Fíjense, en hebreo para decir comeremos se usa el verbo nokal, que se traduce al griego para describir comeremos, nokal, expresando el sentir de que queremos comer. Pero también en griego, nicolatón, que se traduce los nicolaitas, es una palabra compuesta de nikos, que significa vencer, y laos, que significa pueblo. Esta palabra compuesta se puede traducir al hebreo como Bilam o Balaam, como lo conocemos nosotros, que significa el que tragó al pueblo. Entonces, Bilam o Balaam, como nosotros lo conocemos en las traducciones al español, significa muy similar a Nicolaita o Nicolaos. Nicolaos, Nicos, victoria, Laos, pueblo.
Y Balaam significa el que tragó al pueblo. Entonces lo que está diciendo, si tiene que ver la palabra nocal con comer, está diciendo el que tragó al pueblo. Vamos a entender más esto. Lo primero que debemos comprender es que los nicolaitas no son una secta, no son un grupo, no es un personaje llamado Nicolás que creó una doctrina, no. Los nicolaitas son obras que ponen tropiezo, que ponen trampa a los herederos de Israel para que caigan delante de Dios. Y eso no nos lo dice ningún libro de historia, ni nos lo dice ningún Raf. No, nos lo está diciendo el propio Evangelio en Revelación 2:14, que lo vamos a ver más adelante. Dice, los nicolaitas son una secta, son obras que ponen tropiezo, ponen trampas a los herederos de Israel para que caigan delante de Dios. Tiene que ver con lo que hizo Bilam al pueblo de Israel en el territorio de Moab, que se aclara en Revelaciones 2:14, lo vamos a leer después. Pero póngase a pensar qué fue lo que pasó aquí en Moab con el pueblo de Israel. Miren lo que pasó en Moab, para que vayamos entendiendo lo que es las obras nicolaitas. Israel se quedó en Sitim, y ahí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y Israel se unió a sí mismo a Baal Peor. La furia de Hachén se encendió contra Israel, y habló Hachén a Moshe: toma a los líderes del pueblo y ahórcalos, mirando al sol delante de Hachén, para que la furia de Hachén se vuelva de Israel. Explico. Lo que está ocurriendo acá, o la doctrina nicolaita, tiene que ver con lo que Balaam hizo al pueblo de Israel. Si ustedes van a ver en Números qué fue lo que hizo Balaam, ¿se acuerdan que había un rey moabita que le pidió a Balaam, que era un profeta del mal, que buscara la manera de maldecir al pueblo de Israel? ¿Sí? Y cada vez que lo intentaba, Dios impedía que llegara maldición y más bien se convertía en bendición. De manera que Balaam se va a retirarse con su boca maldecir, pero va a hacer que las mujeres de Moab entren al territorio, o mejor dicho, Sitín era territorio de Moab. Los israelitas están en el territorio del enemigo, del diablo. Y allí entra la tentación de las mujeres de Moab. Y estas mujeres son, igual que pasó con el rey de las 1000 mujeres, el rey Salomón, estas mujeres llevan a que el pueblo tropiece, y en vez de adorar y decir hay un solo Dios, empezaron a adorar a Baal Peor. Y si ustedes por allí investiguenlo, se los recomiendo, cómo era el culto a Baal Peor, es tremendo. Entonces, esto es lo que es nicolaita, poner piedra de tropiezo a los herederos de Dios, a los hijos de Dios. Le pone piedra de tropiezo, caen y pierden su nombre en el libro de la vida. Y dice otro pasaje: y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto, comió, y también dio un poco a su esposo, y él comió. Esta misma estrategia es la que usó desde el principio. Él no cambia. Todo lo que va a recibir el pueblo, o ha recibido desde antes, recibe hoy y recibirá después a través del enemigo, es algo sutil que va a ser aprobado, que lo va a ver como bueno cuando es malo. Y va a decirse, como dice en Corintios, 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se han corrompido así sus sentidos en alguna manera de la simplicidad que es Yehoshua. La cosa es apartarnos, poner piedra de tropiezo. ¿Cómo es esto ahora llevándolo a la práctica en las iglesias Éfeso de hoy? En las iglesias de Éfeso usted va a ver que se incentiva la sensualidad en los templos. Hasta las pastoras se ven
que parecen unos personajes de revista de moda. O sea, se ve una sensualidad tremenda por todos lados. Se incentivan en la iglesia de Éfeso hoy las fiestas paganas, que incluyen ceremonias y banquetes a dioses ajenos, tales por ejemplo la Navidad. La Navidad no es a Yeshua, no es el nacimiento de Yeshua. Entonces, ¿por qué lo están celebrando en una iglesia de Éfeso o en una iglesia donde él se está moviendo? Imagino el Ruach HaKodesh de Yeshua viendo cómo están haciendo una comelona de jamón, que ayer tuvimos una muy interesante charla por el chat respecto a eso, ¿sí? O cualquier animal que hubiesen llevado que fuera tajor, pero en ese momento ese animal que ponen en esa iglesia o esa carne que ponen en esa iglesia, aunque fuese tajor, se convierte en tamé, porque la están preparando y comiendo delante de un Dios que no es Hachén. ¿Por qué? Porque no es ni el cumpleaños de Hachén, ni de Yeshua, ¿sí? Y entonces están elevándolo a la categoría de una fiesta pagana dentro de la iglesia de Éfeso. Incentivan los espectáculos visuales. Usted ve ahí nada más toda la belleza, luces, unas orquestas espectaculares, pantallas de $1.000.000, cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque el enemigo le place que todo brille, que todo sea como las piedras preciosas que él poseía, que todo sea oro, perlas, piedras preciosas, que todo brille. Y eso es lo que los griegos hacían, exaltar la belleza, que todo sea hermoso, en fin, sensualidad, fiestas paganas y incentivar la belleza, el espectáculo. En Hechos 15:28 vemos también cómo se entiende la doctrina nicolaíta, porque pareció bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas que son necesarias, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la sangre de ahogado y de fornicación, de estas cosas se guarden. ¿Por qué? Porque Pablo regresa de Asia, de todas estas iglesias, se reúne en el concilio de Jerusalén con Santiago y todos los líderes que estaban allá, y les dice, señores, tenemos que hacer esto por los gentiles que están deseosos de entrar a la Torá y al testimonio de Yeshua. Pero en ese momento, si ustedes analizan, Santiago, Tadeo, Pablo incluso, ¿qué eran? ¿Eran judíos? ¿O eran romanos? ¿O eran herodianos? ¿Qué eran? Eran judíos y trataban de guardar lo que decía la Torá para el judío, porque el judío que ellos veían era el judío que guardaba a un solo Dios. Yehudí significa el que cree en un solo Dios, pero luego el enemigo entró y empezó a agregar leyes de hombre, y ahora el Yehudí es aquel que tiene la cosa esa, los sombrerones, la forma de vestirse, la forma de comer, la forma, etcétera, etcétera. Y hay diferentes tipos de Yehudí hoy, pero aquel Yehudí que estamos hablando era el que Yeshua predicaba, porque él era Yehudí. Yeshua era Yehudí, y todos eran Yehudí, y todos iban para la Torá. Y luego, cuando Yeshua parte, todos van ahora a agregar a la Torá, van a agregarle el testimonio. Por eso él dice que no la abolió, sino que la rellenó, la completó. Luego en 1 Corintios 8:7 dice, pero todo el mundo tiene este conocimiento. Es más, algunas personas están tan acostumbradas aún a los ídolos que cuando comen alimentos que han sido sacrificados a los ídolos, piensan en ellos como si realmente hubiera estado afectado por el ídolo, y su conciencia se contamina de este modo. Eso es lo que está ocurriendo hoy, lo veía en la televisión, la gente que va a estas procesiones y cosas, y matan un cerdo o matan lo que sea, y comen eso y están diciendo, Señor, te lo ofrecí a ti, así que si como esto me va a ir bien este año. No, señores. Eso es lo que la iglesia de Éfeso están permitiendo. Están permitiendo que haya idolatría, están permitiendo que haya inmoralidad sexual, están permitiendo el homicidio, y no estoy hablando solo de muerte física de alguien, sino que con el bochinche matan la reputación de una persona. Eso ocurre en las iglesias de Éfeso, si no lea Éfeso.
Y esto es lo que le está diciendo el concilio. Cuando determina el concilio, ok, que ni se hagan brit milá, que no se hagan circuncisión, porque ellos no van a entender, pero que hagan 3 cosas nada más. Que no hagan idolatría, que no hagan fiestas paganas en su iglesia, que no hagan inmoralidad sexual, que no empiecen a adornar la iglesia y a traer mujeres en vestimenta, me imagino yo, no sé cómo decirlo, y no asesinen a las demás personas con la lengua, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo y eso es lo que ocurría en la iglesia de Éfeso. Ahora, todo este mensaje fue para el mensajero. Ahora Dios se voltea y le dice a Juan, ahora escríbele a los que tienen oído ahí en esa iglesia. Porque hay gente en Éfeso que no tiene ni siquiera oído. Ojo, hay gente que está ahí y no tiene oído. Pero el que tiene oído, oiga lo que dice el Ruá. El que tiene oído, que oiga lo que el Ruá, el poder de Dios, dice a esta congregación. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del Gan Eden, de nuestro Elohim, de nuestro Dios, Hashem. ¿Qué quiere decir ese mensaje para el que está sentado en la iglesia de Éfeso? Uy, estás viendo cómo se comporta el líder, estás viendo qué es lo que está sucediendo en esta iglesia. Toma una decisión, o sigues comiendo de ese conocimiento, de ese otro conocimiento, o comes del árbol de la vida. Tú decides. Es decir, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto está fuera de orden, esto no es lo que dice la Torá. Yo mejor me aparto. Pero para eso tienes que tener oído. Porque si no, te van a dejar llevar en las fábulas, en las leyes de hombre que crean todos estos líderes. Póngale atención a la Torá, tenga oído. Resumimos así el mensaje a Éfeso. ¿Cómo andamos de tiempo? Todavía. Ok, qué bueno. Resumo en mis palabras el mensaje de Éfeso. Primero el mensajero le va a decir 9 cosas de acuerdo a mi conclusión. Primero le dice, 1, tanto tú, líder de esa iglesia, como la iglesia son míos, no son tuyos. Él está diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, todos los líderes los tengo aquí, los tengo en mi libro, cuidado los borro. Y todas las iglesias las camino, escucho y veo. Por eso te estoy escribiendo eso. Porque te estoy viendo lo que estás haciendo y te estoy diciendo que te arrepientas. Esa es la primera cosa que le dice. Yo soy el primero y el postrero, el que sigue, no hay más. Haz las cosas bien, arrepiéntete, haz teshuvá. Luego le va a decir, yo sé que empezaste bien. Yo sé que empezaste bien. Pero has dejado de estudiar Torá y te alejaste del mandamiento más importante. ¿Por qué? Porque ahora veo que haces fiestas paganas ahí. Entonces, ¿cuántos dioses hay en tu iglesia? ¿Por qué comes de lo servido a dioses ajenos? ¿Por qué haces Abodá Zará, servicio extraño? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo cosas de la cultura helénica? ¿Por qué tanto brillo? ¿Por qué tantas luces? ¿Por qué tanto dinero derrochado? Y otra cosa que estás haciendo es que estás tolerando a los activistas de la no Torá. Estás tolerando a los malos. Has dejado de probar a los falsos apóstoles. Has dejado de exponer a los mentirosos. En esa iglesia entra cualquiera a hablar de cualquier cosa, menos de cómo debemos entrar por el camino para llegar a la puerta y comer del árbol del árbol de la vida y dejar de comer del árbol del otro conocimiento. Les dice, he tomado en cuenta que aborreces la obra de los nicolaitas. O sea, te lo he tomado en cuenta. Pero date cuenta de lo que te está pasando. Sí, no tolera la sensualidad, no estás tolerando mucho el matar animales y comerlos en la iglesia para otros dioses, pero date cuenta de lo que está pasando y arrepiéntete. Y si no haces teshuvá, tu iglesia será quitada. Tu iglesia será quitada.
Tienes que confesar que has perdido el primer amor. Tienes que arrepentirte y corregir el rumbo de esa congregación. Y no lo puedes volver a perder. Vuelve al primer amor. Ese es el mensaje que le está dando al mensajero de Éfeso. Arrepiéntete y regresa. Empieza a hablar de la Torá. Deja de hablar, porque hay muchos líderes que tienen una labia espectacular y la gente va ahí a llenarse de emoción, pero no se llenaron de Torá, no se llenaron de Yeshua, se llenaron de emoción que desaparece cuando llegan a sus casas y se encuentran con los problemas que tienen. Y la emoción desaparece. Pero lo que deja el Señor, el shalom que deja el Señor, ese no desaparece cuando tú estás en el camino hacia la puerta, hacia el árbol de la vida. ¿Cuál es el mensaje que le dice al que tenga oído, el que está sentado en esa iglesia de Éfeso? Le está diciendo, yo soy la puerta de regreso al gran Edén. Y les prometo que si se apartan del árbol del otro conocimiento, se apartan de la obra de los nicolaitas, de la idolatría, de la inmoralidad sexual y del homicidio, y vuelven al primer amor, comerán del árbol de la vida. Y en Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El hombre, estamos todos aquí en una eretz organizada. Estamos estudiando eso en Génesis, los invito mañana a que veamos precisamente esto que estamos viendo en esta imagen. Y esto es lo que le está diciendo él al que tenga oído. Se captó el mensaje, un mensaje va al líder y un mensaje va a la iglesia. Entonces, aquí estamos llegando al final, podemos entrar a la iglesia de Esmirna, pero creo que quisiera digerir con ustedes todo este mensaje para poder ayudarnos, mejor dicho, a tener una mejor comprensión de lo que hemos visto. Así que regreso con ustedes para escucharlos.